Buenos días con todos. El día de hoy mi compañera Antonella Negrón y yo, mi Albornoz, les vamos a explicar la síntesis de aminoácidos no esenciales. Como objetivo, tenemos comprender los mecanismos y rutas metabólicas involucradas en la síntesis de aminoácidos no esenciales, así como también su importancia fisiológica y su aplicación en la salud. Explicar también la síntesis de aminoácidos. Bueno, para empezar les daré unos datos generales de los aminoácidos. Estos son las moléculas que forman todas las proteínas de nuestro cuerpo. Su estructura básica siempre es la misma. Como se puede llegar a ver, contiene un carbono central llamado carbono alfa, el cual está unido a un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral que se llama grupo R. Ese grupo R es distinto en cada aminoácido y es lo que determina sus propiedades, tanto si son polares, no polares, ácidos o básicos. A pH fisiológico, los aminoácidos se encuentran como suiteriones, es decir, con una carga positiva en el grupo amino y una negativa en el carboxilo. Esto hace que sean solubles y capaces de interactuar con otras moléculas. Un aminoácido se forma básicamente cuando un esqueleto carbonado se une a un grupo amino. El esqueleto carbonado es la parte de la molécula formada solo por carbono, oxígeno e hidrógeno y proviene de intermediarios del metabolismo central. Cuando a ese esqueleto se le incorpora un grupo amino, se obtiene un aminoácido. Estos esqueletos carbonados se generan en tres rutas: en la glucólisis que produce el piruvato, en el ciclo de Krebs que aporta el alfa-cetoglutarato y en la vía de las pentosas fosfato que origina los compuestos como la eritrosa 4-fosfato. Los aminoácidos se clasifican en tres grupos principales: los estándar, los esenciales y los no esenciales. Estos dos últimos se los explicaré un poco más adelante. Ahora les explicaré sobre los aminoácidos estándar. Los aminoácidos estándar son los 20 aminoácidos que forman las proteínas y que están codificados por el Código Genético Universal. Todos comparten una misma estructura: un carbono alfa unido a un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral, el grupo R. Esa cadena R es lo que cambia a cada aminoácido y determina sus propiedades químicas, como ya les había explicado lo de si son polares, no polares, ácidos o básicos. Ahora pasamos al aminoácido no estándar. A diferencia de los aminoácidos estándar, estos no están codificados directamente del código genético, sino que están formados por modificaciones químicas de los aminoácidos estándar. Un ejemplo muy importante sería la hidroxiprolina, esta que se obtiene al modificar la prolina y que es fundamental en el colágeno. Esto porque da la estabilidad y la resistencia a esa proteína. Se podría decir que los no estándar no son básicos para todas las proteínas, pero sí cumplen funciones específicas en ciertos tejidos o moléculas y suelen derivar de modificaciones post-traduccionales de los aminoácidos estándar. Como ya se sabe, los aminoácidos están divididos en dos grupos. Tenemos a los aminoácidos esenciales, estos que son los que nuestro organismo no puede sintetizar por sí mismo y por lo tanto debemos obtenerlos necesariamente de la dieta. Y tenemos a los no esenciales. Estos son los que sí podemos producir dentro de nuestro cuerpo a partir de otros compuestos del metabolismo. Es muy importante aclarar que el término no esencial no significa que no sean importantes, sino solamente que el organismo tiene la capacidad de fabricarlos. Ambos grupos son indispensables para la síntesis de proteínas y para el funcionamiento de diferentes procesos metabólicos. En este cuadro podemos ver la lista completa de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Entre los esenciales
que debemos de obtener de los alimentos están la histidina, isoleucina, leucina, licidina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Y en el grupo de los no esenciales que sí podemos sintetizar en el organismo están la alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Quiero recalcar que algunos de los no esenciales pueden volverse condicionalmente esenciales en ciertas situaciones, como en el caso de la arginina durante el crecimiento o la glutamina en el estado de estrés metabólico. Esto significa que aunque el cuerpo los puede producir en determinadas circunstancias, necesitamos un pequeño aporte extra de la parte de la dieta. Aminoácidos glucogénicos, cetogénicos y mixtos. Los glucogénicos son aquellos que al metabolizarse generan compuestos que pueden transformarse en glucosa a través de la gluconeogénesis. Por ejemplo, el piruvato. También tenemos el oxalacetato o también el alfa-cetoglutarato. Esto permite que los aminoácidos glucogénicos sean una fuente de energía especialmente importante en periodos de ayuno. En cambio, los cetogénicos producen acetoacetato, que son parte de los cuerpos cetónicos. Esos aminoácidos sirven como fuente de energía alternativa cuando la glucosa es escasa más que nada. Algunos aminoácidos como la isoleucina, la fenilalanina, el triptófano y la pirosina son mixtos porque pueden dar origen tanto a la mucosa como a cuerpos cetónicos. O sea que los aminoácidos no solo sirven para construir las proteínas, sino que también son un recurso energético flexible que se adapta a las necesidades del organismo. Bueno, podríamos definir que la biosíntesis de aminoácidos es el proceso mediante el cual nuestro organismo produce aminoácidos a partir de compuestos más simples. Esto es fundamental porque asegura que siempre tengamos disponibles los aminoácidos necesarios para así fabricar proteínas y para muchas otras funciones vitales. Una de sus características principales es que parte del intermediario del metabolismo central, por ejemplo, de la glucólisis o del ciclo de Krebs o de la vía de las pentosas fosfato, a esos esqueletos carbonados se les incorpora nitrógeno en forma del grupo amino y así se forma cada aminoácido. Otra característica es que el proceso está altamente regulado ya que fabricar aminoácidos necesita mucha energía. La regulación ocurre principalmente por retroalimentación negativa. Cuando hay suficiente cantidad de un aminoácido, este mismo bloquea la primera enzima de su ruta para así evitar que se siga produciendo en exceso. Los esqueletos carbonados provienen de 3 rutas principales del metabolismo: de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de la vía de las pentosas fosfato. Estas rutas nos proporcionan moléculas como el piruvato, el alfa-cetoglutarato y la eritrosa 4-fosfato. Estos sirven como bases para construir los diferentes aminoácidos. El nitrógeno se incorpora en estos esqueletos a través de las reacciones de aminación y transaminación. Aquí el glutamato y la glutamina tienen un papel central. El glutamato actúa como donador universal del grupo amino, mientras que la glutamina como un transportador seguro de nitrógeno en la sangre. Este proceso ocurre principalmente en el citoplasma de las células, con el hígado como órgano clave de la regulación. Además, está controlado por inhibición, es decir, que cuando un aminoácido alcanza suficiente concentración, detiene su propia síntesis para evitar un gasto innecesario de energía.
Aquí se puede observar cómo el nitrógeno en forma de amonio libre se incorpora a compuestos orgánicos para formar aminoácidos. El amonio es tóxico si se acumula, por eso se fija rápidamente sobre esqueletos de carbono. Esto ocurre gracias a dos enzimas principales, la glutamato deshidrogenasa, que une el amonio al alfa-cetoglutarato para producir así glutamato, y la glutamina sintetasa, que a partir del glutamato añade otro grupo amino y forma la glutamina. Con estas reacciones, el nitrógeno deja de estar en forma libre y pasa a estar almacenado de forma segura dentro del aminoácido, principalmente en el glutamato y la glutamina. Estas moléculas serán luego las encargadas de distribuir del nitrógeno al resto de los aminoácidos mediante transaminaciones. Aquí lo que debemos recordar es que el paso del nitrógeno inorgánico a orgánico permite aprovecharlo y al mismo tiempo manejarlo bajo control. Aquí podemos ver el proceso general mediante el cual el nitrógeno orgánico que está dentro de los aminoácidos se libera en forma de amoníaco. El paso central es la transaminación, donde los aminoácidos transfieren su grupo amino al alfa-cetoglutarato, formando así un glutamato. Luego, ese glutamato libera el nitrógeno como un ion de amonio, gracias a la enzima glutamato deshidrogenasa. Todos los aminoácidos al final concentran su nitrógeno en el glutamato y desde allí se libera como un amoníaco. Aquí podemos observar los dos componentes que forman el sistema de la enzima nitrogenasa, que es la encargada de fijar el nitrógeno en bacterias. A la izquierda está el componente reductasa, también llamado dinitrogenasa reductasa. Este utiliza ATP para transferir electrones y activar el proceso. A la derecha se puede ver el componente nitrogenasa, también llamado dinitrogenasa. Este recibe los electrones y es el que generalmente reduce el nitrógeno molecular del aire, transformándolo en amoníaco. La idea que muestran las imágenes es que estos dos componentes trabajan en conjunto. La reductasa aporta la energía y los electrones, y la nitrogenasa hace la reacción principal de convertir el nitrógeno atmosférico en una forma orgánica que pueda aprovecharse. Aquí se muestra cómo el amonio libre, una vez producido, se incorpora de nuevo en forma segura a los aminoácidos. El paso más importante ocurre cuando el ion del amonio se fija al alfa-cetoglutarato para formar glutamato, en una reacción catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa. A partir de este glutamato, el nitrógeno se puede transferir a otros esqueletos carbonados mediante reacciones de transaminación, lo que permite formar diferentes aminoácidos. Además, gracias a la glutamina sintetasa, el glutamato puede captar un segundo grupo amino y transformarse en glutamina, que funciona como un transportador seguro de amonio en la sangre y es clave para mantener el equilibrio nitrogenado. Ahora pasamos al glutamato, que es el aminoácido clave en el metabolismo del nitrógeno. Este se forma cuando el amonio libre se fija en el alfa-cetoglutarato en una reacción catalizada por el glutamato deshidrogenasa. Lo importante del glutamato es que actúa como un verdadero colector de nitrógeno. Recibe los grupos amino y luego puede transferirlos a otros compuestos a través de reacciones de transaminación, permitiendo así la formación de muchos otros aminoácidos. Por eso, esta molécula no solo es un producto de la incorporación del amonio, sino que también el principal donador de nitrógeno en las rutas biosintéticas. Ahora pasamos a la síntesis de la glutamina. Su proceso lo cataliza la enzima glutamina sintetasa, que utiliza el ATP para añadir un segundo grupo amino al glutamato, formando así la glutamina.
Su función es esencial ya que transporta el nitrógeno de manera segura y no tóxica por la sangre hacia otros órganos como el hígado, donde se puede llegar a eliminar. Las transaminaciones son reacciones en las que un grupo amino de un aminoácido se transfiere a un cetoácido. Son reversibles, no liberan amoníaco libre y son fundamentales en el metabolismo del nitrógeno. El aceptor universal del grupo amino es el alfa-cetoglutarato, que al recibirlo se convierte en glutamato. Por eso, como ya les he ido mostrando, la mayoría de las transaminaciones terminan formando glutamato. Este actúa como colector central del nitrógeno en la célula. Estas reacciones son catalizadas por las transaminasas que requieren como coenzima al fosfato piridoxal, derivado de la vitamina B6. Un ejemplo es la reacción de la alanina aminotransferasa, como se puede llegar a observar. Y también está el otro ejemplo como el aspartato aminotransferasa. Y gracias a estas transaminaciones, el nitrógeno de muchos aminoácidos termina concentrado en el glutamato. Esto permite que luego el glutamato distribuya ese hidrógeno hacia otros aminoácidos o lo libere como un amoníaco en el hígado. Las familias biosintéticas de los aminoácidos agrupan a los aminoácidos según su precursor metabólico. Un precursor metabólico es una molécula intermedia en una ruta metabólica que tras una o más reacciones químicas, ésta se transforma en otra molécula diferente de esta, formando rutas biosintéticas. Estas rutas se organizan en 6 familias principales, dependiendo también del metabolito intermediario común que actúa como un punto de partida para la síntesis. Los principales precursores incluyen acetoglutarato, 3-fosfoglicerato, oxaloacetato, piruvato, fosfoenolpiruvato y el eritrosa 4-fosfato, ribosa 5-fosfato. Ejemplos: la familia del acetoglutarato incluye un glutamato, glutamina, prolina y arginina. Este precursor proviene del ciclo de Krebs. En la familia de 3-fosfoglicerato incluye serina, glicina y cisteína. Derivan de un intermediario de la glucólisis. En la familia del oxalacetato incluye aspartato, asparigina, metionina, lisina y trionina. También forma parte del ciclo de Krebs. En la familia del piruvato tenemos la alanina, valina, leucina y isoleucina, y el piruvato es el producto final de esta glucólisis. En la familia del N-fosfipiruvato más eritrosa 4-fosfato incluye felanina, tricina y triptófano. Estos aminoácidos aromáticos derivan de la vía del ciquimato, una ruta exclusiva de plantas y de microorganismos. En la familia de ribosa 5-fosfato incluye histidina, deriva de la ruta de las pentosas, fosfato y también del fosforibosil pirofosfato, un activador clave en la biosíntesis de nucleótidos y algunos aminoácidos. Una familia biosintética se refiere al conjunto de aminoácidos que comparten un intermediario metabólico común en su vía de síntesis. Con esto podemos entender la evolución metabólica y también la regulación de enzimas. Aparte, comprender las familias para entender cómo los organismos producen aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas. Síntesis del aspartato. El aspartato es un aminoácido no esencial. Pertenece a la familia del oxoalacetato en el ciclo de Krebs. Su síntesis se forma por una transaminación oxaloacetato más glutamato. Sus funciones principales es un precursor de asparagina, metionina, trionina, lisina
y se leucina, nucleótidos. Y coenzima A. Es un donador de nitrógeno en la síntesis de arginina y purina. Tiene un papel regulador en metabolismo de intermediarios de 3 o 4 carbonos. El aspartato conecta el ciclo de Krebs con la biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y cofactores. Síntesis de alanina. La alanina es un aminoácido no esencial y glucogénico. Pertenece a la familia del piruvato porque se sintetiza a partir de este metabolito central de la glucólisis. Se forma principalmente por una reacción de transaminación. El glutamato dona al grupo amino del piruvato transformándolo en un acetoglutarato, mientras el piruvato se convierte en alanina. La reacción es irreversible, lo que significa que la alanina también puede convertirse de nuevo en piruvato. La alanina es un aminoácido no esencial que se sintetiza a partir del piruvato por transaminación con el glutamato. Es clave porque actúa como un transportador de nitrógeno desde el músculo hacia el hígado, mediante el ciclo glucosa-alanina. Asparagina es un aminoácido no esencial y deriva directamente del aspartato. En su síntesis está el aspartato más la glutamina más el ATP. La glutamina dona el grupo amino que convierte al aspartato en asparagina. Sus funciones principales es que es un componente estructural de proteínas. Regula el metabolismo de nitrógeno, ya que este sirve como reserva y transportador de grupos amino. La asparagina es un derivado directo y cumple principalmente un rol estructural en proteínas y en el manejo del nitrógeno. Síntesis de prolina y arginina. La prolina proviene del glutamato y se forma en 3 pasos. El glutamato se activa con energía, que es fosforilación y oxidación. Luego se cierra en un ciclo de manera espontánea. Finalmente se reduce y se convierte en prolina. ¿Para qué sirve? Es un aminoácido no esencial. Su estructura forma un anillo que da rigidez a las proteínas y es clave en proteínas como el colágeno, que da fuerza a la piel, huesos y tejido. La arginina viene del glutamato y de la ortinina, el ciclo de Laurea. Se forma del glutamato a la ortinina y de la ortinina más el carbomoilo da la sirtulina. De la sirtulina más el aspartato da arginosuccinato. Del arginosuccinato da arginina más un fumarato. ¿Para qué sirve? Esto produce ácido nítrico que ayuda a que la sangre fluya mejor y elimina también el exceso de amonio en el ciclo de la urea y forma parte de la síntesis de creatina, poliaminas y proteínas. En resumen, la prolina da fuerza y forma las proteínas, como en el colágeno. La arginina es más metabólica. Ayuda a limpiar el cuerpo del amonio y mejora la circulación. También fabrica moléculas clave. Síntesis de serina, glicina y cisteína. La serina nace de una molécula de la glucólisis llamada 3-fosfoglicerato. Se forma en 3 pasos. Primero, cambia de forma, la oxidación. Luego, recibe un grupo amino, que es la transaminación. Y finalmente, pierde un fosfato, que es la fosfolilación. Esto es importante ya que es un punto de conexión porque ayuda a fabricar proteínas, grasas de membrana y material genético. La glicina se obtiene sobre todo de la serina. Es el aminoácido más pequeño y simple. Funciones como actuar de neurotransmisor calmante en el cerebro. Sirve para fabricar moléculas importantes como la hemoglobina, la purina, el ADN, el glutatión, que es un antioxidante.
La cisteína se forma de la serina, que está unida a la homocisteína y viene de la metionina. Funciones como tiene azufre, lo que le permite hacer puentes de disulfuro que dan fuerza y estabilidad a las proteínas, como el cabello. Ayuda a producir glutatión que protege las células del daño. En resumen, la serina es la base, de ella sale la glicina, luego que es la simple y calmante, y con ayuda de la metionina se forma la cisteína, con azufre fuerte y protectora. Síntesis de fenolalanina, tirosina y triptófano. La fenolalanina viene del corismato, ruta del shikimato. ¿Cómo se forma? Del corismato da al prefanato y del prefanato da al felinpiruvato. Y del felinpiruvato más un grupo de amonio da a la fenolalanina. La importancia es esencial y se obtiene de la dieta. En la tirosina tiene un origen en animales a partir de la fenolalanina. En plantas y bacterias del prefanato. Tiene una importancia considerada no esencial porque puede formarse desde la fenolalanina. Y en el triptófano, ¿de dónde viene y cómo surge? Del coricimato más el RPP. Este se forma del coricimato al antranilato, del antranilato más el RPP da un fosforibosilato y de este da un reordenamiento al indol y del indol más la serina da un triptófano. Tiene como función principal la fenolalanina y la tirosina son precursores de catecolaminas, que es dopamina, adrenalina, noradrenalina, melanina y hormonas tiroideas. El triptófano es un precursor de serotonina, melatonina, que da sueño, y miacina, que da vitamina B3 y energía. En resumen, estos aminoácidos aromáticos, como la fenolalanina, la tirosina y triptófano, nacen de la ruta del shikimato y son clave no solo para las proteínas, sino también para el cerebro, el ánimo, el sueño, la piel y las hormonas. La histidina es esencial ya que debe de obtenerse en la dieta. Es una estructura que tiene un anillo imidazol y actúa como pH amortiguador. En función tiene formar parte de proteínas y su precursión de la histamina también tiene como alergia, secreción gástrica y neurotransmisión. Participa en antioxidantes como la carnosina. En lo clínico, la déficit afecta el crecimiento e inmunidad. En el exceso de histamina se relaciona también con las alergias. Sus fuentes son como las carnes, las legumbres, los lácteos, los huevos y los frutos secos. Regulación de la síntesis de aminoácidos. ¿Por qué se regulan? Estos se regulan para evitar que se produzcan aminoácidos de más, para evitar también que falten cuando el cuerpo los necesita. Sus mecanismos principales son la retroinhibición. El propio aminoácido formado bloquea la primera enzima de su ruta. En la regulación concretada, varios aminoácidos de una misma familia se unen para poder controlar juntos una enzima clave. Como ejemplo, tenemos la isoleucina, leucina y valina. Tienen una disponibilidad de energía y precursores. Si hay poca energía, la célula frena la síntesis y prioriza el catabolismo. En los factores hormonales y tisulares tenemos el hígado, que ajusta la síntesis y degradación según el estado nutricional. Los músculos regulan su propio metabolismo según lo que necesiten. Y en el objetivo final es mantener un equilibrio dinámico y siempre tener aminoácidos suficientes para poder fabricar proteínas y biomoléculas, sin tener que desperdiciar recursos ni acumular compuestos dañinos. Aminoácidos como precursores de biomoléculas. Neurotransmisores. El glutamato es el principal excitador del cerebro. En la glicina, inhibidor en médula y tallo cerebral. En el triptófano da serotonina y melatonina. En la tirosina da dopamina, noradrenalina y adrenalina.
La histidina da histamina, que da alergias y defensas. En las hormonas, la tirosina da hormonas tiroideas, T3 y T4. En el triptófano da melatonina. En la arginina da óxido nítrico. Las bases nitrogenadas y cofactores. En la glicina más glutamina más aspartato da ADN y ARN. El triptófano da NAD y NAP. En el glutamato da GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. En las moléculas estructurales y antioxidantes. La cisteína más glicina más glutamato da glutatión. En la prolina más hidroxiprolina da colágeno. Metabolitos energéticos y compuestos especiales. La arginina más la glicina da creatina más metionina. En la tirosina más melanina da el color de piel. En la metionina es un donador del grupo metilo. En conclusión, los aminoácidos cumplen un doble rol. Estructural, forman proteínas, y funcional y regulador. Se transforma en neurotransmisores hormonales, antioxidantes, coenzimas y moléculas de energía. La palabra tirosina viene del griego tyros, que significa queso. Se llama así ya que este aminoácido fue descubierto por un químico alemán llamado Justus von Liebig a partir de la proteína caseína, la cual es una proteína que se encuentra en la leche y sus derivados, entre ellos el queso. La tirosina es un aminoácido no esencial miembro del grupo de los aminoácidos aromáticos. También es llamada 4-hidroxifenilalanina, ya que la diferencia con este último aminoácido es la presencia de un grupo hidroxilo en su anillo fenol. La tirosina también está presente en los alimentos no lácteos como algunos tipos de carnes y vino tinto. Cuando la ingesta de tirosina en la dieta es baja, puede formarse por hidroxilación de fenilalanina en el hígado. La mayoría de las proteínas contienen residuos de tirosina con una abundancia natural de aproximadamente el 3,2%. Cuando se ingiere un alimento que contiene tirosina, la molécula se extrae durante los procesos metabólicos que tienen lugar en el intestino delgado y se absorbe en la circulación. Allí, viaja a través del cuerpo, cruza la barrera hematocefálica y entra en las neuronas, donde se metabolizan neurotransmisores de catecolaminas, como la dopamina o la adrenalina. Por otro lado, cuando se ingiere demasiada tirosina, esta se descompone a través de la fosforilación, la sulfatación, la oxidación y otros procesos metabólicos. A pesar de que la tirosina es el precursor de las catecolaminas, familia de neurotransmisores ampliamente involucrados en la regulación del estado de ánimo, se ha encontrado que la administración de tirosina en suplementos no produce mejoras en los estados de ánimo y que en realidad puede reducir los niveles de dopamina dentro del cuerpo. Del mismo modo, la suplementación con tirosina no tiene ningún efecto sobre los síntomas de ansiedad, pero puede ser beneficioso para reducir los efectos físicos dañinos de las hormonas del estrés. Además, la suplementación con precursores de tirosina, por ejemplo, fenilalanina o feniletilamina, puede tener cierta eficacia en el tratamiento de la depresión. Descripción del caso. La fenilcetonúria es un error cogenético del metabolismo causado por la deficiencia o ausencia de la enzima felanina hidroxilasa, responsable de convertir el aminoácido esencial fenilalanina en tirosina. Debido a esta deficiencia, la fenilalanina se acumula en la sangre y en tejidos, lo que resulta tóxico para el sistema nervioso central y puede causar daño neurológico irreversible si no se trata tempranamente. Relación con la síntesis de aminoácidos no esenciales. La tirosina es un aminoácido no esencial porque normalmente el organismo puede sintetizarlo a partir
de fenilalanina. Sin embargo, en personas con fenilcetonuria, esta conversión no ocurre debido al defecto enzimático, por lo que la tirosina se vuelve un aminoácido condicionalmente esencial. Debe obtenerse de la dieta para poder suplir esta carencia. En manifestaciones clínicas podemos ver retraso mental y trastornos del desarrollo neurológico si no se trata a tiempo. Convulsiones y alteraciones motoras, pigmentación reducida en la piel, cabellos y ojos por déficit de melanina. Olor corporal característico debido a metabolitos anormales de fenilalanina. En el diagnóstico se realiza mediante la prueba del talón, que detecta niveles elevados de fenilalanina en sangre durante los primeros días de vida. En el tratamiento hay una dieta estricta baja en fenilalanina durante toda la vida. Suplementación con tirosina, ya que no se puede sintetizar a partir de fenilalanina, y luego evitar también alimentos ricos en proteínas como carnes, lácteos y huevos, y productos que contengan también aspartame en el edulcorante que libera esta fenilalanina. En este caso se ilustra cómo una alteración enzimática en la síntesis de un aminoácido no esencial como la tirosina puede convertirlo en esencial, demostrando también la importancia de la biosíntesis de aminoácidos para la homeostasis metabólica. Como conclusiones del tema, tenemos la biosíntesis de aminoácidos es esencial para poder formar proteínas y biomoléculas clave. Tienen un papel estructural y también funcional como precursores de neurotransmisores, hormonas, nucleótidos y antioxidantes. Su síntesis está regulada para mantener el equilibrio metabólico y evitar gasto innecesario de energía.